A ver foco, pretorianos. A ver foco. Viva la salchicha. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de mí. Vamos a hablar un poquito de mí. ¿Por qué? Porque mi pretoriana, malvada, adorada, Carmen Pérez, me preguntó en YouTube, como dice mi abuela la gusana, si Rodrigo había ido alguna vez a Cuba. Y me di cuenta de que yo entro realmente poco en lo que son discursos personales de mis múltiples personalidades y yo. Pero esto sí quería contárselo. A ver, Rodrigo sí conoce Cuba, Virginia no. Rodrigo fue a Cuba, la última vez que yo estuve en Cuba fue, a ver, Rodrigo tenía 1 año y 1 mes. O sea, Rodrigo fue a Cuba, pero no se acuerda. Entonces yo me he ocupado mucho de crearle los recuerdos con la foto, con las anécdotas, con las cosas que hicimos. A él le gusta mucho cuando yo le cuento que mi primo, yo tengo un primo que es mi primo como todos los cubanos, que o sea, son 3 generaciones viviendo en una casa. Yo tengo un primo que no es un primo, es un hermano, pero un hermano de eso, uña y carne. Y mi primo lo cargó y se puso a jugar fútbol con él, pero con él en brazos. Y mi hijo se reía muchísimo. A ver, en mi barrio, déjame ver cómo lo puedo decir. En mi barrio hay más descendientes de africanos que descendientes de españoles. Entonces, Rodrigo, usted ahora ya tiene el pelo castaño, rojizo, los ojos se le han puesto un poquito más verdes, porque se ve que como a mí le van a gustar los dólares cuando sea grande. Pero cuando Rodrigo tenía 1 año y 1 mes, era una bolita pretoriano, como el coco, con unos ojazos como el océano. Entonces imagínate tú, la gente del barrio, vuelta loca, pasaban por ahí, ay Dayana, ese es tu niño, y yo, ay sí, y todo el mundo, yo pesaba como 12 kilogramos, Rodrigo me había chupado la energía y la grasa corporal también. Pero de ahí yo todavía no había denunciado públicamente. A ver, no hay un cubano que no sepa los problemas que hay en Cuba. Vamos a empezar por ahí. Después uno decide si denunciar o no, y todo el mundo tiene, como he dicho en reiteradas ocasiones, su momento. Guarde usted ese documento, no nos entendemos. Por ejemplo, en aquel momento yo todavía no había dicho guarde usted ese documento. Yo todavía estaba ahí, decía, bueno, a mí lo que me importa es ir a Cuba, tanto eso no lo cambia nadie. La misma cosa que me decía mi abuela, ¿para qué te meten eso? Eso no lo cambia nadie, eso. Y yo fui con el niño, fuimos mi marido, el niño y yo. Rodrigo tenía 1 año y 1 mes. De ahí dijimos, yo esperé que él cumpliera los 11 meses al menos para ponerle las 3 vacunas. Aquí se hacen en 3 dosis, que son las vacunas sin las cuales tú no eres compatible con la vida, y mucho menos en el tercer, bueno, con aspiraciones a pasar directamente al 5º mundo. Tú no puedes, pase. Ay, qué gentil me pongo en la carretera. Yo estoy haciendo estos videitos así porque yo paso mucho tiempo on the road y hay que aprovechar, porque si no breteo a gusto. Y hablar de mis hijos siempre ha sido mi pasión, al menos con mis amistades, como todas las madres. Bueno, de ahí dijimos, vamos a esperar, el año que viene volvemos a ir, pero no íbamos a ir en el verano porque hacía mucho calor y Rodrigo se pasó todos los días por la noche, cuando tenía que dormir estaba llorando, que si el calor, que si los mosquitos, agua. Y entonces dijimos, no, hay que venir. Y yo dije, perfecto, el año que viene venimos para mi cumpleaños, que es el 26 de diciembre. Bueno, no habíamos reunido el dinero porque teníamos que mandar a Narnia, el combo, remesa, recarga. Había que mandar su menudo porque la vieja se me estaba desfalleciendo del hambre, sin ninguna probabilidad de que más nadie le mandara 1 peso.
Y como muchas cubanas, cubanos, cubanes, decidimos mandar el dinero en vez de hacernos el viaje, porque para el que no lo sepa, Cuba es carísima. Cuba es carísima. Yo he hecho turismo en otros lugares del mundo y por lo que yo he pagado en Cuba, sin recibir una atención digna, comiendo alimentos que no estaban bien conservados y demás, no, chaquido, chaquido, somos potencia de verdad. Bueno, la cuestión es que de ahí entonces pasó el próximo año, ya estábamos organizando todo y no sé qué pasó que no pudimos ir. De ahí entonces ya teníamos todo cuadrado para el viaje, pero yo salí embarazada. Ah, no, ya me acuerdo. Al segundo año no pudimos ir porque yo salí embarazada. Y bueno, decidimos no viajar en ese estado, pero que a los casi 5 meses yo fui a hacerme una ecografía. Esto es una cosa que estoy hablando así y no la hablo en directa porque es una cosa que quien ha pasado por eso sabe que puede pasar el tiempo y todavía lo asumes, pero sí te afecta. Sí te afecta, aunque tú te hagas la dura, te afecta. Cuando yo tenía casi 5 meses fui a hacerme una ecografía de esas regulares que uno hace durante el embarazo para controlar el bebé y no había latido. Entonces, sin ningún motivo, sin que ahí hubiera pasado nada particular, sin nada. Y el médico me lo explicó bien, me dijo, esto no tiene por qué haber pasado antes y no tiene por qué volver a pasar. Pero bueno, la cuestión es que yo de ahí me quedé un poco mal emocionalmente y físicamente también. No me sentía ¿cómo decir, señores? No me sentía en talla como para ir a hacerme un viaje turístico con mi familia y eso. Y nos quedamos aquí. De ahí entonces, el próximo año, que ya yo estaba mejor, dije, bueno, Banania. Y de ahí salí embarazada de Virginia. Bueno, Virginia se gozó. Yo me pasé todo el embarazo con mucho miedo, mucho miedo, porque pensaba que eventualmente esa situación que yo había tenido precedentemente se podría repetir. Y quien ha pasado por esas cosas me entiende perfectamente. Bueno, nace Virginia, todo perfecto, y lo mismo que con Rodrigo, decidimos que vamos a esperar al menos hasta los 11 meses que la niña coja todas sus vacunas antes de irnos para Cuba. Porque señores, miren, en Cuba sobreviven solo los narnianos, y los narnianos sobreviven con paludismo y dengue. Hay que ser nativo, autóctono para no sentir lo que es el tercer mundo en tu piel. Y a los 9 meses mi hija tuvo una bronquiolitis que después debutó en una broncopulmonía, después en una pulmonía, después conclusión, hemos estado ya en 4 ocasiones en terapia intensiva, en reanimación, en una asmática de esa de las grandes. O sea, no pudimos llevar a Virginia. Y cuando ya Virginia un poco estaba cogiendo cuerpo y carácter, porque carácter le sobra, bueno, estaba cogiendo cuerpo, pasó lo del 11 de julio y guarde usted ese documento. Entonces, sí, esto era para hablar de mí, de mí básicamente, para contarle a Carmencita, agradecerles a todos las cosas lindísimas que le dicen a mi hijo, que después yo me emociono y todo porque es la verdad. Después yo se las leo y él las entiende perfectamente, y las que no entiende yo se las traduzco. Y a Rodrigo esto lo emociona mucho porque Rodrigo, Virginia todavía está chiquita, pero Rodrigo sí siente curiosidad y amor hacia Cuba. Y eso, debo decir, eso es obra mía. Somos nosotros los cubanos que estamos fuera de Cuba los que somos responsables de que nuestros hijos entiendan la realidad de nuestro país
y el amor hacia nuestro país. Es eso. Ya Virginia, ya en un futuro también le vamos a hablar de Narnia. Hasta ahora ella dice perfectamente las palabras chancleta, leche, y ahora le dice a mi madre cada vez que quiere ir con mi mamá para algún lugar, le dice yo contigo, yo contigo. Eso, no sé, espero que en algún momento mis hijos y yo podamos entrar a la tierra que me vio nacer, pero hasta ese entonces, hasta el entonces que yo logre entrar con mis hijos a una Cuba libre, mis hijos van a vivir en la Cuba de mis sueños. Dicho esto, ave foco, viva la salchicha.